Un profeta no es un adivino del futuro, no es alguien que juegue a la magia, sino alguien que habla en nombre de Dios, pero alguien que lee la historia con la mirada y el corazón de Dios. Y alguien que puede descubrir en el paso de la historia esas huellas de Dios que distinguen el tiempo presente de cualquier otra realidad. Jeremías fue para su pueblo uno de esos profetas, un hombre que leyó la historia de su pueblo con un corazón de creyente. Fue alerta frente a una realidad que se avecinaba. Y, como los profetas de su tiempo, utilizaban, seguramente muchos hacían lo mismo, signos que ayudaban a entender la profecía. Dios le pide que se compre una faja de lino, algo caro, fino, que se la ajuste al cuerpo, que la use, que la lleve un tiempo y después que la entierre o la ponga debajo de una roca allí en el torrente donde seguramente el agua que iba pasando iba a terminar por estropearla, cosa que ocurrió así. Y la profecía adquiere ese sentido y ese simbolismo. Cuando lo va a buscar, se encuentra con que esa faja ya no tenía sentido. No servía para nada, no se la podía rescatar. La lectura histórica que hace, la hace desde el corazón de Dios. Dios dice, yo era como esa faja que los hombres se atan a la cintura o se ponen en la cintura. En aquellos momentos para sostener las túnicas usaban eso. Carne y uña, diríamos hoy nosotros. Y era eso con mi pueblo. Y crecí, lo acompañé, y lo sabía mi orgullo. Pero se olvidaron. No escucharon. Buscaron otras cosas que les sonaban bien al oído y se olvidaron de esa experiencia amorosa con la que los rodeé todo el tiempo. El olvido es la otra cara de la ingratitud. Se olvidaron de Dios y se olvidaron de los pobres del pueblo. Perdieron el sentido de la justicia social. Olvidarse del hombre siempre es olvidarse de Dios. Y olvidarse de Dios necesariamente termina en el olvido de los hombres. Por eso ahora va a venir lo que la profecía anuncia. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, va a destruir Jerusalén y se los va a llevar deportados. No hay nada peor que perder la propia tierra, que perder las propias raíces. Por olvidarse, por ingratos, la realidad de la vida los va a poner en una situación compleja y difícil. El Evangelio de Mateo sigue con el ciclo de las parábolas del reino de los cielos. Unos 100, 150 años antes de Jesús, sobre todo desde el grupo de los religiosos de su tiempo, los sumos sacerdotes, escribas, maestros de la ley, rabinos, se les había ocurrido que no había que llamarlo a Dios por el nombre porque era casi como hacer un acto de magia, como el genio de la lámpara de Aladino, y nadie podía manejarlo a Dios. Entonces empezaron a gestar una vueltita en el lenguaje circunloquio que le dicen, el reino de Dios o el reino de los cielos. Por eso cada vez que Jesús diga el reino de los cielos se parece, está diciendo Dios se parece. Dios es así. Y empezó el ciclo diciendo que es un sembrador de la palabra y de la vida, que confía tanto en la semilla que siembra y sabe que arrastra vida siempre, que más allá de la respuesta del terreno, siempre va a sembrar la vida. Es un Dios que no vive arrebatado
como nosotros, que por la impaciencia podemos terminar haciendo daño una y otra vez. Va a dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Al final, después ya se tirará la cizaña y se recogerá el trigo. Es un Dios que no avasalla, es un Dios que no atropella, es un Dios que pide permiso para entrar en el corazón del hombre, que respeta su intimidad. Si el corazón de Dios, del hombre es algo sagrado, Dios lo tiene tan en claro que su propio corazón lo respeta siempre. Por eso el reino de los cielos se parece a un granito de mostaza. No atropella, avanza despacito, va rodeando de cariño la realidad del hombre. El reino de los cielos se parece un poquito de levadura. Seguro que vio a su mamá más de una vez Jesús amasando, ¿no? Y sabía que la levadura hace que la masa fermente, no por la cantidad que le pongas, sino por el tiempo que le des de levado. Y entonces un poquito de levadura, con mucha harina, va a hacer que toda la masa fermente. Dios es así, va despacito. Repito, no atropella, no avasalla, pide permiso. Es un Dios tan cercano que lo podés descubrir por casualidad o podés buscarlo con ansias toda la vida, pero siempre es alguien que te da alegría, como ayer lo contaba en la parábola del tesoro o de la perla. Siempre te da alegría. Al compartir la Eucaristía de esta tarde, nosotros le vamos a pedir a Dios, en primer lugar, que nos libre de ese veneno del olvido, porque nos vuelve ingratos y nos lastima el corazón. Que aprendamos a descubrir el paso de Dios por nuestra historia, en cada una de las realidades en las que vamos viviendo, y que sostengamos eso tan clarito de tener recuerdo siempre de la ternura de Dios y de la tarea que tenemos que hacer cuidando al hombre. Y que descubramos que ese Dios en el que creemos nos da tiempo, no avasalla, no ofende, no atropella. Y que nosotros aprendamos exactamente de Dios a ser reflejo y vivamos del mismo modo.